Profe, buenos Buenos días. días, bien chicos, le doy la bienvenida a la hora virtual, vamos a empezar nuestro trabajo. Tenemos el curso de lenguaje, ¿ya? Aquí está, hoy día vamos a hablar de planos de lenguaje, ¿correcto? Vamos a ver planos de lenguaje. Bien, cuando nosotros hablamos en este aspecto, plano de lenguaje, vamos a hablar de algo importante, de dos planos fundamentales. Vamos a hablar tanto como y la lengua y el habla, ya dos planos importantes dentro de nuestro sistema que es el único del hombre, que es el lenguaje, ¿ya? Bien, vamos a hablar ahora, hablamos dentro de un plano de lenguaje, vamos a hacer qué cosa entendemos por lengua y qué entendemos por lenguaje, ¿no? Dos cosas distintas que se van a encontrar dentro de nuestro ámbito. Bien, cuando nosotros vamos a hablar lenguaje, ahí nos dice, es un sistema. Claro, el lenguaje es un sistema de signos orales y escritos que emplean las personas de una determinada comunidad para poder comunicarse. Claro, ¿no? Obviamente, si no lo tuviera eso, no se van a poder comunicar. Muy bien. Entonces, si teniendo esos casos del lenguaje, ¿qué cosa es? Eso también es un conjunto, ¿ya? Perdón, bueno, ya vi. Ok, hablábamos ya, que era un sonido de oral escrito, también puede ser, y determinado de una comunidad, ¿no? ¿Para qué? Para poder comunicar prácticamente, ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el español, inglés, el chino, el francés, alemán, etcétera. Todo esto viene a ser lengua, ya, todo esto viene a ser lengua. Por ejemplo, también podría ser lengua el quechua, el aymara también. Ahora, obviamente dentro de ello vamos a tener unas características, ¿no? ¿Cómo va a estar basado en este caso? Miren, veamos aquí. En primer lugar, la lengua, vamos a tener que es teórico o código, nos dice, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, que es un sistema de signos convencionales organizados, mira, signos organizados sobre la base de una serie de reglas acordadas. ¿Por qué? Porque nosotros, en el caso de nuestra lengua, nosotros no podemos hablar por hablar, porque primero lo pensamos. Entonces, le decía hace tiempo que el niño no puede decir se me escapó o discúlpame, ¿no? No, es lo pensaste. Por eso es que estamos hablando de reglas, ¿no? Acordadas, ¿no? Porque nuestro dentro del cerebro también funciona una regla. Casi fija, ¿por qué? Porque en este caso, porque el sistema de lengua permanece estable, ¿no? Por lo menos en un momento presente, ¿ya? Por lo menos en eso. Ya casi fija por eso. Es psíquica, ¿por qué? Porque es mental, ¿no? Porque es mental, porque son signos virtuales asociados a la imagen conceptual, imagen acústica que tenemos, que tiene como sentido en el cerebro. ¿Qué quiere decir entonces? La lengua se forma en el cerebro, como vemos acá en el cerebro. Obviamente de ahí se va a transmitir para poder optar el habla, ¿no? Entonces la lengua se forma en el cerebro, por lo tanto es lineal, ya es lineal porque va uno detrás de otro. ¿Qué más tenemos? La lengua también nos dice que es social, porque es un producto creado para la colectividad, claro, para poder comunicarse, interrelacionarse, y es propiedad particular de cada uno, de cada o por todos los miembros de una sociedad, de un miembro, ¿no? Puede ser de una comunidad, de una cultura, etcétera. Depende su lengua. Ahora, en este caso, todas estas son las características prácticamente de que hablamos de la lengua. Nosotros vamos a sacar una imagen donde, bueno, yo he colocado lengua en esta parte del cerebro y tenemos el área de Broca y el área de Winnie. Ahora, miren, en esta parte prácticamente parte del cerebro, vamos a tener esta parte, ¿no? Aquí, ¿no? Vamos a tener. ¿Qué cosas tenemos aquí? El área de Winter. Y el área de Broca, que vamos a tener, el área de Broca, tenemos la parte, que va aquí, miren. Esta es la parte. ¿Qué cosa es el área de Broca? El área de Broca es que se va a encargar exclusivamente de que para poder obtener, ya, perdón, para poder obtener, ¿qué cosa? El habla.
¿Y cómo así? Mira, ¿cómo? Va a coger, baja, baja, y aquí se va a encontrar con las cuerdas vocales. Donde las cuerdas vocales al sonar, recién se va a emitir ese sonido y va a vibrar las cuerdas vocales y acompañada de la lengua, los dientes, los labios, vamos a tener el habla, ¿no? Vamos a tener el habla. Ahora, ¿cómo vamos a tener el habla en este caso? Mira, ¿cómo vamos a tener el habla? El habla dice que es un fenómeno físico, claro que es físico. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar el canal, ¿no? El canal del individuo que se realiza en la pronunciación prácticamente. Apoya los órganos por fonación. ¿Quiénes están en la órgano fonación? Las cuerdas vocales, ¿no? Que van a ser activadas. Muy bien. De la misma, vamos a tener las características de entre ellos. Es práctica porque uso de código. ¿Por qué? Porque es acción concreta y se desarrolla en el momento en que el individuo transmite un mensaje a otro, ¿no? Correcto. En ese momento que se va a desarrollar, en el momento que se va a desarrollar, ¿no? El habla, obviamente antes lo ha pensado, se baja las cuerdas vocales y se va a desarrollar. En ese momento se desarrolla, es en donde el individuo, ¿qué cosa? Va a transmitir el mensaje, ¿no? Imagínate, cuando habla recibe un mensaje, antes no. Variable, ¿por qué variable? Porque el hablante, diferentes personas incluso en la misma persona, según su edad, ¿no? Su interés y otras condiciones particulares en el momento del lado. Claro. Variable, ¿por qué? Porque algunos, por ejemplo, por la edad vamos a ver tipo de lengua, ¿no? Tipo de, la forma de hablar, por ejemplo, ¿no? Uno podrá hablar estándar, subestándar, culto, jerga, etcétera, ¿no? De acuerdo, por eso dice edad, o puede ser interés, ¿no? Cualquier. Muy bien. Psicofísica, ¿por qué? Porque es concreta. Porque el acto del habla implica el conjunto seleccionado del individuo. Entonces, en este caso, hace que de los elementos un sistema de activación prácticamente, ¿ya? Un sistema de activación de los órganos del habla. Por eso le decía, ¿quiénes están para qué? Las desde las cuerdas vocales, que permiten la emisión física, o sea, el sonido articulado ya, gracias a aplicando, ¿qué cosa? Nuestras cuerdas vocales y la modulación de nuestra lengua con nuestro labio y los dientes. Individual, ¿por qué? Porque cada individuo es particular, tiene su propia forma de hablar, porque es un acto producido por una sola persona, claro, a través de manifestación de la voluntad, claro, porque cada quien, a uno puede Profe, no se le escucha. a ver, ¿me escuchan o no? Sí, sí, Se profesor. escucha, Sí, sí sí se se escucha, escucha. profesor. Ya, Profe, Sí, se escucha. será su Escucha, internet. profe. ya, hijo, ya Yo no te sí lo escucho. Internet está mal. Su internet está mal, profesor. Ya, Internet ya, está ya, mal. ya, 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 por favor, ya, listo, ya. Entonces, le decía, ya lo estamos hablando entonces individuales porque cada quien tiene en particular forma de hablar, ya, en particular, ¿correcto? En particular. Bien. Entonces, el área de Broca, por lo que hace un momento lo digamos, es una acción, dice, del cerebro humano, involucrada con la producción del habla, claro, ¿no? El área de Broca que tenemos aquí, el área de Broca, muy bien, esta área de Broca, ¿qué cosa? Está relacionada con quién? Con el habla, pues. Ahí lo tenemos. Y el área de Winnet, su papel fundamental radica en la decodificación auditiva. Decodificación, mira, ahí está, mira, ¿no? Donde está aquí, desde el oído, va al cerebro, ¿no? Ahí decodifica. Para que inmediatamente también le haya respuesta mediante la lengua, ¿ya? Haya respuesta. Mira, aquí lo vamos a ver más claro. Espero que, bueno, esto está al revés. Pero si ustedes ven su libro, me hubiese gustado que lo sea ¿no? De otro sentido, o no hay forma de poder voltearlo, ¿no? No, no hay. Bien. Aquí tenemos otro de la lengua. Mira, lengua. No sé, ustedes pueden coger su libro en forma clara. Hablamos de lengua, ¿no? Antes de lengua tenemos lo que es lingüística, ¿no? Lingüística, ¿qué cosa es? La ciencia que estudia el lenguaje articulado. Muy bien, entonces lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje articulado. Eso lo tienen ustedes en su libro, lo están visualizando. Ahora, en lengua vamos a tener idioma, ¿no? Claro, que son los idiomas. ¿Y qué son ese? Es la lengua oficial del país, por ejemplo, ¿no? En este caso, una lengua oficial del país que se va a desarrollar.
En el Perú, por ejemplo, ¿no? En el Perú, el quechua, el aymara, el castellano y las lenguas de la selva son lenguas oficiales que están otorgadas, ¿no? Todas esas lenguas son otorgadas oficialmente en el Perú, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos variaciones, en estas variaciones tenemos lo que es el dialecto o diatópica. Y en el dialecto es la variación de una misma lengua en el que él habla las distintas formas según la región, ¿no? Muy bien. Según la región vamos a hablar aquí, según la región que vamos a tener, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, Perú dice niño, en Perú dice niño, en Piura, vamos a encontrar, mira, en Piura dice churre, y un Ucayali le dice yuyo, ¿no? Tierno. Y así. También podemos coger en Chile, por ejemplo, si dice, en Chile vamos a tener cabro, en Argentina, pibe, en México, chavo, en Venezuela, chamo, en España, chaval. ¿No? Si nosotros vemos, este es un dialecto, el dialecto, ¿ya? La forma de hablar según su región. También tenemos aquí el idiolecto. El idiolecto diafásica, registro lingüístico, tener mucho cuidado, también es registro lingüístico. Cuidado con las preguntas aquí, ¿ya? Dice, ¿qué tenemos? En esta forma de hablar característica de cada persona, cuando la expresión es por escrito, se denomina estilo. Esta variación depende de la edad, sexo, ocupación. Muy bien, muy bien. Es una característica de cada persona, ¿no? Va a depender mucho de cómo va a hablar de acuerdo a la edad, al sexo y a la ocupación que va a tener. Eso se llama estilo. Eso se llama estilo. Ya, por ejemplo, mira, según su edad, un niño dice mamá no sabo. Bien, un niño, según su edad, dice algo pequeño, dice mamá no sabo, ¿no? Un joven dice mamá no, ¿no? O sea, ya como va mejorando el lenguaje. ¿No? No sé, perdón. Según el sexo que vamos a tener, dirá, un joven dice, estoy delgado. Una señorita dice, estoy regia, ¿no? Mira, de acuerdo a la edad, ¿no? Según la ocupación que vamos a tener, según la ocupación que vamos a decir, dice, un médico dice, señora, ¿sufre usted de laringitis aguda? ¿No? Entonces es un técnico, término técnico. Ahora, dentro de esto idiolecto que vamos a tener, también vamos a tener las jergas, ¿no? Estas jergas profesionales o tecnolectos se llaman también, ¿ya? Jergas profesionales o tecnolectos. A estas jergas seleccionables, tecnolecto, profesionales o tecnolecto, es el vocabulario léxico que emplea un determinado grupo social o profesión, ¿no? Por ejemplo, mira, una profesión, por ejemplo, médicos, tiene una severa dermatitis. Los médicos, ¿no? Los médicos emplean esto, ¿no? Entonces, jerga profesional. Está dentro de que vamos a coger dentro la rama de la variación. Después tenemos niveles de lengua, tenemos estándar, superestándar, estándar y subestándar, ¿no? En este caso, los superestándar está constituido por una lengua literaria prácticamente, ¿no? Por lengua literaria. Y entonces, por ejemplo, ¿no? Ni mármol duro, ni eterno, ni música, ni pintura, sino palabra en el tiempo, ¿no? Ahí está el ejemplo que tenemos de que nos brinda en este momento el subestándar. Entonces, está compuesto por una lengua literaria. Muy bien. Y al contrario, el estándar, en estándar vamos a ver, es la lengua de nivel intermedio, no rebuscada ni difícil, pero tampoco descuidada, claro. ¿No? Muy bien, que usa la mayoría, ¿no? La mayoría. ¿Qué crea? Lengua, por ejemplo, lengua culta. La lengua culta, por ejemplo, dice, ¿no? Tuvo una asiaga experiencia, ¿no? Muy bien. Otro puede tener las tierras del innato, pero del incaico, fueron más, ¿no? ¿No? Son términos verdaderamente cultos que utiliza
dentro del habla o dentro del estándar. También tenemos lengua coloquial, que vemos aquí, o la lengua familiar, ¿no? Es esto que estamos todos los días, estamos en la familia. ¿Qué utilizamos? Mamá, préstame leche con, ¿no? Prepárame leche con café. Ya, hijito, pero siéntate a la mesa, ¿no? Son normalmente familiares, coloquiales, ¿no? No hay descuido ahí. Al mismo tiempo, vamos a tener también el lengua subestándar. En el subestándar prácticamente tenemos lo siguiente. Es la lengua que vamos a tener, es la lengua que tiene una serie de incorrecciones y vulgaridad. Muy bien, mira, incorrecciones y vulgaridad tiene esta lengua, subestándar. Por ejemplo, lengua popular. Nadie vino a la fiesta, estoy recontrasado, ¿no? Mira, ¿no? Muchos hemos escuchado hablar de esos términos, ¿no? Estoy recontrasado, estoy achorado, como dicen, ¿no? Otro que tenemos lengua vulgar, en la lengua vulgar, o replana, ¿no? O replana, podemos llamarlo. Y esto va a tener, ¿qué cosas? Son términos que se hablan en ambientes selectivos o marginales, pero también es uso de común, jerga juvenil como mujer se dice germa, baño, que se diga ñoba también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Algunos dicen a la dama, a la mujer le dicen germa, los jóvenes, los juveniles. Al baño le dicen voy al ñoba, ¿no? Voy mi zapato, mi tabas, ¿no? Mi pantalón, mi lompa, ¿no? Correcto, es así, ¿no? Cogen esto de lengua vulgar replana. Y al mismo tiempo tenemos en niveles de la lengua tenemos también otro que se llama sociolecto. O sea, casi te mato. Casi te mato. En el sociolecto y astráctica vamos a tener que es una variación de la lengua debido a los factores socioeconómicos, mira, a estos, socioeconómicos y culturales que aprecia en diferentes niveles. Claro, aquí mayormente vamos a tener, en el sociolecto, vamos a tener a lo que es la variación de lenguas debido a los factores socioeconómicos y culturales, ¿no? Depende, ¿no? De dónde están formadas, ¿no? Esto es un grupo social, ¿no? Muy bien, a un grupo social. Correcto. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? No, profe. Ya. No, profe. Si hay alguna, me dicen, por favor. Entonces hablamos de los niveles de la lengua, ¿ya? Entonces estamos en nuestro libro, ya todos tenemos, ¿no? Todos tenemos nuestro libro. Ahí, chicos, No, todos yo tenemos. tengo la Sí, hoja, profe. Negativo, profe. profe, negativo. Negativo, ¿ya ves? Negativo. ¿Cuándo, chicos? Yo no tengo el libro, profe. Ya, muy bien. Profe, yo tengo el No lo libro. gustaba, dice, profe. Yo también, profe, yo tengo el libro. Ya, muy bien, muy bien. Ya, muy bien. Los chicos que ya tienen su texto. Ya, chicos, muy bien. Lo que ya tenemos en nuestros textos también vamos a tener ahí, ¿no? Ahora, no, ya tenemos y lo que ya tienen no hay ningún problema. Correcto por ello. Muy bien. Entonces, chicos, vamos a ver los signos. Vamos a pasar a nuestro, Alice, sí, ya, muy bien, Ariana, muy bien. Mira, aquí quería aclarar algo de repente que no, de repente para que puedan quedar preciso. Voy a bajar esto. Cuando hablamos nosotros, cuando hablamos de idioma, ya sabemos que es obviamente, Yo también, profesor. y cuando hablamos en el dialecto. En el dialecto y su variación, por ejemplo, mira, cuando nosotros hablamos aquí en dialecto, es aquí quiero aclararlo más. Cuando hablamos especialmente de dialecto, vamos a hablar de dos aspectos. El dialecto, dentro del aspecto lexical, mira, tenemos varios aspectos. Aspecto lexical, tenemos el aspecto fonético, ¿ya? Fonético, y también vamos a tener otro aspecto que es el aspecto semántico, ¿ya? Otro aspecto que tenemos es el aspecto morfológico, ¿no? Al aspecto morfológico, y y el último aspecto sería el aspecto sintáctico, ¿ya? El aspecto sintáctico. Muy bien. Y cuando nosotros hablamos del léxico, para que quede claro aquí, y esto es lo que tenemos hablando del léxico. Mira, cuando decimos en fibra o callale, mira, ¿cuál es el léxico? Este de aquí como ejemplo, mira, para no
demorar, ¿no? Ese es el ejemplo del léxico. Algunas palabras que cosas propias de una localidad, ¿no? Listo. Y cuando hablamos de lo fonético, cada región va a tener su propia forma de hablar, ¿no? Su manera de, o diferentes son los sonidos y una misma palabra, ¿no? Ahí va a tener lo fonético. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a decir, por ejemplo, cuando decimos, a ver, si tenemos, por ejemplo, en inglés, a ver, con tanto inglés que tú sabías, vamos a tener, a ver, y a uno dice con tanto inglés no sabía ahora, ¿no? ¿Cómo diría? Mira, si yo digo, mira, estamos en el español, diríamos con tanto inglés que tú sabías, correcto. Y yo decía, no, con tanto inglés no sabe ahora de qué, ¿no? Esa es una forma también de expresar. Otra que podemos hablar también, esa iría, como decía el dialecto, hablamos, por ejemplo, de los chará, lo de la selva, ¿no? Por ejemplo, alguno dijo Félix y ellos dicen Félix sin el sonido, ¿no? Félix. No, es el sonido. Y el aspecto semántico, vamos a tener, por ejemplo, los significados de cada uno. Por ejemplo, si nosotros decimos camión, el camión obviamente es un medio de transporte de carga, ¿no? Porque dentro del semántico vamos a hablar una misma palabra, pero diferentes regiones o departamentos. Aquí, en semántica, una misma palabra, pero diferentes regiones y departamentos, que va a tener diferentes palabras, ¿no? Por ejemplo, en uno puede decir camión, que significa medio de transporte de carga, ¿no? Eh, pesada, ¿no? En Cuba, ¿cómo le dirían? Guagua, o guagua, ¿no? Medio de transporte público se llamaría, ¿no? Ahí estaría. En el aspecto morfológico, si estaríamos basado, se aprecia en algunas regiones la preferencia en el uso de ciertos morfemas para modificar la estructura de la palabra. Por ejemplo, cuando dice en el Perú, dice, ¿no? A veces decimos, oiga, dame un pancito, o acasito nomás, ¿no? Acasito nomás. Oiga, acasito te llevan como 5 cuadras, ¿no? Acasito. Por ejemplo, en peruano se dice acá, es decir, pancito. En Venezuela, ¿cómo se llama? Pancico. Y en España, panecillo, ¿no? Panecillo. En el aspecto sintáctico, hablaríamos de las ciertas regiones, los elementos que van a estar constituidos en la oración. Va a depender el orden prácticamente. Por ejemplo, en la selva, ¿cómo dirían? De Juana, su hija, caprichosa había sido. Oiga, y en la sierra, qué rico jugo es. Mamita, sírvame una yapita más, ¿no? Eso estaría en aspecto sintáctico, ¿ya? En el aspecto sintáctico. ¿Listo, chicos? Se entendió ahora sí, ¿no? Cada quien tiene su propia, eh, ¿cómo se llama? Dentro, cada aspecto tiene su propia forma su propio concepto. Bien, ahora vamos allá a nuestros ejercicios entonces. Muy bien, ahora sí. Ya, ahora sí, vamos a nuestro ejercicio, vamos a desarrollar todo. ¿Cómo sería en este caso la primera parte donde dice, cómo se llama la concreción individual de la lengua? ¿Cómo se llama? Habla, 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 profesor, correcto. Señale lo incorrecto, vamos a orientarnos también, ¿ya? Señale lo incorrecto, a ver, otro lado, rapidito nomás. La E, la E. La E, profe. ¿Qué dice, no? La lengua sufre La E. variaciones. No. Ahí ya está. Vamos por aquí ahora sí. Seguimos aquí. Está muy fácil parecer. La definición, sistema de signos orales y o escrito que utiliza una comunidad para expresarse. ¿Qué concepto corresponde? Lengua. No, lengua, ¿no? Muy bien. ¿Cuál no es una característica del habla? ¿Cuál no es una característica del habla? Muy bien, ¿no? ¿Cuál no sería? No sería la característica social, no es una característica del habla, no sería psíquica, ¿no? Por lo tanto, sería la C. ¿Correcto? Muy bien. Habla lengua. ¿Qué? Habla lengua. A ver, teórico, práctico, ¿quién entendía? ¿Lo ves?
La C. ¿Ah? La C. La D. Psíquico La social. D. La C. La D. La La D. D. Universal. La B. A ver, La ¿es C. universal? No tiene que ver nada la universidad con social. La A, teórico práctico, ¿no? Muy bien. ¿El habla es teórico? ¿El habla es teórico? No, el habla es práctico. La Al C, revés. profe. La C, ¿el habla es psíquico? ¿El habla es psíquico? ¿Habla es psíquico? No, psicofísica, está al revés, no es. La D. La B, individual, social. El La habla, B. el habla es La E. individual. E. El La habla es B. individual, sí. Y el lenguaje social, el lenguaje sí, por lo tanto es la B, ¿no? La B. Muy bien, ahí está la respuesta. ¿Ya? Muy bien, ahí está la respuesta. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos aquí. Las variantes sociales que adquieren la lengua se denominan ¿de qué manera? Las variantes sociales que adquieren la lengua se denominan... Códigos. La C. Códigos. No, variantes sociales. Sociolectos. No, variantes sociales. Idiolectos. Eléctricos. Dialectos, dialectos. Relacione correctamente. Nivel estándar, ¿con quién va? Hagamos el lapicito rapidito. Nivel estándar, ¿con quién está? A ver, nivel subestándar o estándar. ¿Cómo sería aquí? No, primero es el 2 y después es el 1. Uno sería la B, ¿no? La A. Nivel estándar sería ahí. La 2, nivel subestándar, sería subestándar hoy a este sería aquí. Correcto. Y la 3, ¿cuál sería? La otra 2 sería a esto también. Y sería esto, pues ya, ¿cuál es la respuesta? No será así. Ya lo tenemos, ahora sí. ¿Cuál será? La C, ¿no? ¿Ya? La C. ¿Cómo se llama la variación geográfica o región o regional? A ver, Mizuki, de una lengua. A ver, Mizuki Bustamante, dígame. Levantó la mano Bustamante. Active su cuadro, por favor. Active sus cámaras. A ver. ¿Cómo se llama, en este caso, cómo se llama? Dialecto, ¿no? Muy bien. Pasamos aquí, rápido. Profesor, ¿me puede mostrar la 2? Erico, por favor, estamos contra el tiempo, tenemos que anotar, ¿verdad? Es anotar. Profe, dos es el de la arriba, el de C. arriba. La C es la 2. ¿Ya? Tengo que ir marcando en nuestro libro. Profe. ¿Cómo dijo? Vamos. La variación individual que cada persona hace de la lengua se denomina como de cada persona. ¿Cómo se denomina? Active sus cámaras, por favor. ¿Cómo se denomina? Dije, ¿no? Individual, variación individual. ¿Mm? Ahí como tres veces. La C. La C que tenemos, dialecto, idiolecto, ¿no? Socioléctrico, socioléctrico, de acuerdo a la lengua. Complete el enunciado, los términos niño y churri son ejemplo de... Dialecto. ¿Ah? Dialecto. Dialecto, Sí, churri, profe. muy bien, ¿no? Dialecto, Dialecto. muy bien, dialecto. Esa sería la 8, ¿no? Ya está. ¿Cómo? Dice, ¿no? Idioma. Lengua. De acuerdo a la lengua, ya, de acuerdo a la lengua, no, declara como la lengua oficial del país, idioma, ¿no? Idioma. Habla. Idioma. Complete el enunciado. Los planos del lenguaje son.
¿Cuáles son los planos? Lengua y habla. Bien. La Se relaciona mejor con la lengua. social. Social, muy bien. Activen sus cámaras. Estoy pidiendo falta a los que no tienen cámara. Relaciones, lengua, habla, idioma, dialecto. Tenemos 4. El 1 sería lengua, ¿con quién? Fenómeno social, ¿verdad? Fenómeno social con lengua. Otro. Habla. Habla es práctico. Ya, idioma, lengua oficial. Profesor, ¿la 11 cuál era? Dialecto, variación geográfica. La E. Por lo tanto, teníamos las 4, ¿verdad? Muy bien. A ver, chicos, por favor, tenemos que avanzar. Ahí está la 11. 13. Complete el enunciado en la oración. El joven sufre de hipoacusia y los médicos buscan la solución. Encontramos Pasión. ¿sí? ¿Encontramos? ¿Mm? Erga profesional, ¿no? Dialecto. Erga profesional. Completa el enunciado al aspecto del lenguaje considerado un hecho social, que está en la conciencia de todos los hablantes, se le denomina La lengua. Lengua. la lengua o el lenguaje. El lenguaje. ¿Mm? Lenguaje, profe. La lengua. ¿Lengua? No, no, el Lenguaje. lenguaje, ¿no? Lenguaje. Lenguaje. ¿Cómo se expresa mejor la relación entre lengua y habla? La lengua, a ver, ¿es innata? No. Lengua es teórico, sí. Habla es variable, sí, ¿no? ¿Está bien? ¿El habla es variable? El habla es variable, sí. Por lo tanto, sí tenemos la respuesta aquí. Ahí está la 15, por favor. Ya vamos, seguimos aquí. Complete el enunciado. El sociolecto es también conocido como variante. Ya. Complete el enunciado. O en hoy voy más tarde a tu jato. El nivel del lenguaje es subestándar. Subestándar. Complete el enunciado. La variación diatópica recibe el nombre de el diatópica. La variación diatópica recibe de dialecto, ¿no? De Dialecto. dialecto. Muy bien, de dialecto. Estamos de acuerdo, ¿no? ¿Qué característica del habla se relaciona con la escritura? ¿Qué característica del habla? El habla, a ver qué pone el habla. El habla es individual. Sí, ¿no? El habla es psíquica. No, el habla es usa código. Sí. Es concreta. Sí. Es social. ¿Qué dice? ¿Qué característica del habla se relaciona con la escritura? ¿Con cuál será con la escritura? Social. Social, ¿no? Social. ¿Con qué alternativa se relaciona mejor el concepto? Materialización individual de la variación de una lengua. Lenguaje. Habla. El habla. Dialecto. Muy bien, el habla. ¿Qué características se relacionan con el hecho de que dos hermanos gemelos que comparten familia, amigos, colegio, etcétera, tengan habla distinta? Individual. Individual, ¿no? Muy bien. Indique la oración expresada en dialecto se dice estándar del español. En dialecto. Dialecto. Dile a Rosa que modere su lenguaje.
Pásale delante mío y no me saludaste. La señorita llegaron a ver donde vives, ¿no? Esa deseo viajar a la luna. Y me insultó. La D. A ver, la D dice la señorita. Llegaron medio molestas. Las señoritas llegaron medio molestas. Ya está, tiene razón ahí. Correcto. Así llegaron medio molestas. Correcto. Medio no pueden llegar, ¿no? ¿Cómo se llama la variación regional de una lengua? Dialecto. Dialecto. ¿En qué nivel no se producen diferencias dialectales? En la ortografía. ¿Qué nombre recibe la variación técnica, artística o profesional de una lengua? Tecnolecto. Complete el enunciado y entiende por lengua. Choque un minuto. Sistema del signo. Ahí está, ¿no? La C. Lengua, habla. Lengua, significado individual. ¿Cómo sería ahí? Teórico mental, significado individual, abstracto concreto. Lengua abstracto. La D. Significado individual, ¿no? Muy bien. Aquí ya tenemos, ya, si cierra, vamos a examen, por favor. Clasifique el quechua. El quechua es dialecto. ¿Cómo se llama la forma de expresar de los profesionales? Tecnolecto. ¿Cuál es la variación que se presenta según la edad, sexo? Variante